He conversado y platicado con muchas personas adictas. Estresante porque empezaron por un precio, pero cada vez aumenta, cada vez baja el otro día y ya la caja subió 50, ahora mismo está en 400 pesos. Esas personas que recogían o se dedicaban a recoger los cajos de cigarros en la calle, en vez de pedirte dinero, ahora te piden cigarros. Si hay un grupo de seres humanos en este planeta que siempre estarán ahí para escucharte y que les cuentes un chisme, esos son los cubanos. Da la casualidad que en los últimos tiempos he tenido la oportunidad de hablar con personas adictas. Adictas al cigarro de nicotina, ¿ok? Fuerte, claro, conciso y preciso. Y muchos, por no decir todos, coincidían en algo. El cigarro en Cuba está por las nubes. Voy a dejar de fumar por completo. Voy a tener que dejar de fumar fuerte para fumar suave porque no me alcanza el dinero. El cigarro es un vicio que se ha vuelto una total renta en el país. A partir de esos comentarios dije, espérate, aguanta ahí, tengo que ponerme a investigar y hacer todo un documental sobre la crisis del cigarro en Cuba. Así que acompáñenme durante los siguientes minutos y les aseguro que conocerán más realidades sobre esta isla del Caribe. Que de hecho las circunstancias climatológicas a lo largo de este video no nos van a ayudar, pero vamos a tratar de compartirles un contenido de calidad. Mira, a ver para allá. ¿Cuánto que tengo que dar para atrás? A ver, dime. Yo no quiero tirarle mi estado. Yo no me quiero tirarle una y sacarle una ampliación. Quiero pasar, pero no se lo Primero que nada, es un vicio que en lo personal no manejo. Por tanto, para la realización de este video tuve que apoyarme en investigaciones, información verificada y uno que otro testimonio. Por ende, el dato número uno relacionado con este tema son los cigarros que el cubano comúnmente consume. Y en este caso, si hablamos de los de producción nacional, tenemos a marcas como Criollo, Popular y H. Upmann, entre otros que no son de la procedencia de este país. En Cuba existen 5 fábricas que producen cigarros para 15 provincias con las que cuenta el país, además del municipio especial Isla de la Juventud. Mensualmente, el país requiere alrededor de 34 millones de cajetillas de cigarro y 12 millones de unidades de tabaco. Mira, qué rockero paró ahí. No, es un dinero ahí como tres. Creo que era importante en este video contar con el testimonio de una auténtica fumadora cubana. ¿Te consideras una persona viciosa? Sí, tengo mucho vicio. Cuéntame cuántas cajas de cigarros tú te fumas en el día. Eso es en dependencia, una y piquito diaria. Si estás estresada, ¿cuántas te puedes fumar? Hasta 2. Ok. ¿Y las marcas que comúnmente consumes? Bueno, Popular roja y H. Upmann con filtro. Pero ahora mismo, Criollo y Popular.
fuerte o suave? Fuerte, fuerte. ¿Por qué fuerte? Porque me quita más la ansiedad. Siempre he fumado fuerte desde que empecé a fumar a los 16 años. Ahora, cuéntame tú, como fumador y persona viciosa, adicta al cigarro, tu sentir respecto al tema este de la subida de los cigarros, de las cajetillas. Estresante. ¿En qué Estresante porque empezaron por un precio, pero cada vez aumenta, cada vez baja el otro día y ya la caja subió 50. Ahora mismo está en 400 pesos. Una criollo. 400 pesos. Criollo y Popular Azul de la bodega. Imposible, yo no puedo estar pagando 400 pesos por un cigarro de la bodega. En la bodega no hay, pero en la calle está a la patada. No, incluso tú fuiste una de las fumadoras, me dijiste que iba a dejar hasta de fumar. Posiblemente, ya esto es que no compro cigarros, me compro uno o dos, ¿sabes cómo ando? Alterada. ¿Y eso te alcanza, para todo el día? No, mayormente me la paso alterada. Pero trato de conseguir dos, los principales de por la mañana y el de la comida. ¿Y cómo has visto la situación de la gente que anda en la calle pidiendo Todo el mundo cigarros? anda alterado. Bueno, a mí no se me puede pedir cigarro, porque pongo cara. Ya nadie puede picar. Es muy, yo no entiendo Ese nada. es el término, el que no tiene cigarro dice, no, estás picando cigarro. O fumar suave. Cada vez he comprado una caja de cigarros suave porque están más baratas, pero no puedo. No me quita la ansiedad, no me quita los deseos de fumar. Relacionado con este tema me gustaría mencionar una anécdota que se dice que ocurrió durante el famoso periodo especial. Y son esas personas que recogían o se dedicaban a recoger los cajos de cigarros en la calle para armarlos y fumárselos. Esto fue una realidad que ocurrió en esa época y me parece que en la actualidad se va a repetir. Créanme cuando les digo que hay tantas cosas que por un motivo u otro uno no termina documentando, y me gustaría mencionar una de ellas. Y es todas esas personas que se encuentran en las calles deambulando, que por necesidad recurren a ti a pedirte dinero, seas cubano o extranjero, da igual la nacionalidad. Pero ahora la realidad es un poco diferente, ya que en vez de pedirte dinero, ahora te piden cigarros. Desde abril del año pasado, el Ministerio de Finanzas y Precios ajustó los precios de los cigarros y tabaco, argumentando la necesidad de corregir distorsiones económicas. Marcas populares como Criollo, Titanes y Popular tienen un precio de 30 pesos por cajetilla, mientras que productos como Popular Auténtico cuestan 60 pesos y los H. Upmann clásicos 50 pesos cubanos. La escasez reciente ha incrementado los precios en mercado informal, nada nuevo en el país, ya que una cajetilla de H. Upmann puede alcanzar hasta 1.000 pesos cubanos según reportes recientes. Aunque en las tiendas minoristas controladas por el Estado los precios son más bajos, la alta demanda y la limitada oferta han intensificado el comercio ilegal de estos productos.
Para muchos esto es un método de relajación, antiestrés, para olvidarse al menos de sus problemas por 5 minutos. Imagínense cómo se ponen los cubanos aquí cuando les falte el cigarro después del café, después del almuerzo, después de la comida, incluso después de hacer sus necesidades o tener relaciones sexuales. En mi plano profesional, que es la odontología, atendía a muchos pacientes con este hábito súper difícil de erradicar en un cubano, a pesar de que uno tenga en cuenta las terapias y los tratamientos adecuados para ello, porque evidentemente el tabaquismo no solo afecta el sistema bucodental, sino al organismo de forma general. Ay, Rosita de maíz. Y aquí les arrojo otro dato histórico e interesante relacionado con el tema, y es que en los años 90 los cigarros llegaron a representar una especie de moneda que podía canjearse por jabones o alimentos, algo verdaderamente súper curioso e interesante, ya que el precio de una cajetilla en el mercado informal representó casi la mitad del salario de cualquier trabajador, aun cuando se trataba de las mismas que vendían por la libreta de abastecimiento. Déjenme ahí abajo en la parte de los comentarios si ustedes vivieron esta etapa de la vida dentro de Cuba. ¿Cuál fue nuestra misión en los segundos anteriores? Visitar uno de los mercados más grandes con los que cuenta la ciudad de La Habana, que es el mercado de Cuatro Caminos. Evidentemente, muchos de ustedes saben que la mayoría de sus departamentos el pago se hace a través de la moneda libremente convertible, entre otras tarjetas extranjeras como Visa, Mastercard. Todo eso lo hemos explicado en contenidos anteriores. ¿Qué pasa? Que aquella persona que tiene esa posibilidad de tener MLC en su tarjeta, aquí era uno de los pocos lugares en los cuales tenía esa cobertura de venir a comprar cigarros, en muchos casos con cola, porque evidentemente la necesidad, el vicio te conlleva a gastar tus MLC o moneda libremente convertible en un sitio como este. Bueno, nuestra tarea fue visitar el mercado desde hasta y no encontramos cigarros por ningún lado, simplemente una parte de exhibición que ya ni se usa básicamente.
Las propias estadísticas sugieren que cerca del 24% de la población cubana mayor de 15 años tiene el hábito de fumar. Gran parte de los fumadores prefieren los cigarrillos negros con filtro producidos por Brás Cuba S.A., la empresa mixta que opera en el país desde el año 1996 y que salió al mercado bajo el lema comercial "Soy cubano, soy popular". Precisamente en este último mes, el precio de estos cigarros se ha disparado en el mercado informal hasta superar los 300 pesos por caja en las marcas de H. Upmann, Selecto y Populares, rojos y verdes, todos ellos producidos por la fábrica que se encuentra situada en la zona especial del desarrollo del Mariel. En estos sitios turísticos como Varadero o en los bares particulares ha llegado a costar mucho más, sobre todo los del tabaco rubio, mentolado, Dunhill o Rothmans, que se comercializan a más de 500 pesos cada cajetilla. De esta manera terminamos este análisis profundo relacionado con el tema del tabaquismo y de los cigarros aquí en Cuba. ¿Qué resta? Que ustedes pongan ahí abajo en la parte de los comentarios lo que crean al respecto, sus anécdotas, si son fumadores o no, cómo llevan el tema del cigarro en sus vidas personales, que saben que todas esas historias me gusta leerlas ahí abajo en la parte de los comentarios junto con sus opiniones acerca de lo que pudieron ver en este video. Gracias como siempre por verlo hasta el final. Nos vemos próximamente con mucho más contenido. Aquí estoy tratando de resguardarme de la lluvia porque literal yo tengo una mala suerte, yo soy Malvino Fortuna. Cuando voy a crear contenido, las circunstancias climatológicas no nos ayudan, pero bueno, pienso que el objetivo y el mensaje del video se haya transmitido correctamente. Así que nada, los quiero un montón. Recuerden que yo soy Jonix y hasta entonces, pura vida.